en esta tarde para escuchar la conferencia o tener un intercambio con el doctor Daniel Johnson Mardones. Daniel ha podido ya venir en alguna ocasión a México. También ha participado ya en seminarios que se han realizado aquí en el país. Para nosotros es un agradecimiento enorme que Daniel haya podido reservar desde la Universidad de Chile, desde Santiago, donde se encuentra, haya podido reservar un espacio para estar esta tarde con nosotros. Tiene una formación en licenciatura en Chile y tiene sus estudios de posgrado en los Estados Unidos. Daniel se ha dedicado, yo pienso que en buena parte de su producción intelectual, a estudiar el pensamiento de William Pynard, probablemente uno de los estudiosos más relevantes que hay en este momento en el campo del currículum. Seguramente William es, digamos, el que más ha impulsado la internacionalización del campo, y pienso que hoy con orgullo podríamos decir, Daniel, que ya hay grupos de investigadores curriculares que trabajan el pensamiento de William Pynard, tanto en México como en Argentina, en Brasil y obviamente en Chile. Así es que agradecemos tu generosidad para estar en esta conferencia, lo biográfico y lo narrativo en el pensamiento de William Pynard. Muchísimas gracias, Ángel. Soy yo el que está agradecido por tu presentación y por esta consideración de hacerme parte de esta importante conferencia de investigación educativa en México y en esta mesa particularmente. Y aprovecho también siempre a agradecer en una ecología de saberes, ¿cierto?, a los profesionales, el personal técnico que hacen posible estos intercambios en estos extraños tiempos que estamos viviendo, que nos alejan y nos acercan al mismo tiempo. Entonces, bueno, y es también para mí un honor compartir una conversación como esta con el doctor Ángel Díaz Barriga, ¿cierto? Uno de los grandes referentes de los estudios curriculares en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, voy a partir más que nada leyendo el texto que preparé y pudiendo comentarlo, por supuesto, abierto a cualquier pregunta o comentario que podamos tener también y que hagamos que esto sea realmente una conversación. Lo titulé lo histórico y lo biográfico y lo histórico en estudios curriculares y algunas reflexiones sobre el pensamiento de William Pynard. Y releyendo esto hoy día para afinar los últimos detalles, no podía evitar pensar lo pretencioso que era este título, digamos. Así que pensar lo histórico y lo biográfico en estudios curriculares. Así que creo que mi énfasis no va a estar en eso, por lo menos en el título, sino en algunas reflexiones, digamos, para hacer un poco, ¿cierto?, de justicia al ejercicio o a lo que va a ser resultado de este ejercicio reflexivo. Me gustaría partir diciendo que lo que llamamos nosotros estudios curriculares, los estudios del currículum, son hoy día... Me parece que hay un micrófono abierto, mi estimado. Sí, puede, por favor. Ahí sí, gracias. Lo que llamamos estudios curriculares, entonces, o estudios del currículum, corresponde al desarrollo histórico o al resultado de una evolución histórica de una tradición educacional anglosajona, particularmente estadounidense o angloamericana, a lo menos, digamos, si hacemos justicia con la producción que ha tenido también el lado, cierto, de habla inglesa en Canadá, y que surge en el contexto del cambio del siglo XIX al XX, aunque por supuesto toda fecha o todo, no estoy dando una fecha, pero sí un ámbito temporal que también es parte de la discusión, ¿cierto? Pero es un buen referente y un referente más o menos que tiene su resonancia en la literatura al respecto. Y la primera visualización de este campo parte específicamente en las primeras décadas del siglo XX en torno a la palabra currículum. En torno a la palabra currículum. Los autores ya más o menos los conocemos, ¿cierto? Pero me gustaría hoy día enfatizar los tiempos que estaban corriendo en esa década del 20, particularmente en este contexto de origen, que son
o que por lo menos resuenan mucho con los tiempos que estamos viviendo hoy día en el mundo y particularmente en América Latina. Tiempos de fuertes corrientes migratorias, inmigratorias en nuestros países, en ese tiempo por supuesto Estados Unidos, tiempos de fuertes cambios económicos, en ese tiempo básicamente la industrialización, hoy día por supuesto la caracterización es distinta, y tiempos tumultuosos también políticamente y con preeminencia no solo en los Estados Unidos del surgimiento de discursos conservadores en política y el desarrollo de una serie de dispositivos que van a terminar en los tristes momentos, ¿cierto?, que van a implicar la década del 30 al 40 en Europa particularmente y en lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Es decir, son tiempos de los que hay que preocuparse, de los que había que preocuparse y los que tenemos que preocuparnos también en esa resonancia de lo que está ocurriendo más allá de la educación, ¿cierto? Que siempre es un buen referente y al mismo tiempo un buen distractor, centrar solamente en educación como si fuese un campo aislado. Pero bueno, esta tradición se constituirá entonces en lo que los estadounidenses llaman un field of study, un campo de estudio, a mediados del siglo XX, en torno al concepto no de currículum solamente, sino de curriculum development, que nosotros vamos a traducir correctamente como desarrollo curricular. Pero como toda traducción, ¿cierto? Tiene una distancia y en el momento, ¿cierto?, de traducirse es siempre una interpretación, hay siempre un espacio de no coincidencia, y claramente desarrollo curricular va a tener inmediatamente un significado distinto, una resonancia distinta en el mundo hispanohablante, y las becas que podemos estudiar desde que llegue a los 60, 70 el campo al mundo hispanohablante, no solo América Latina, se hace eso claramente. Pero eso es lo que nosotros llamamos, o así se constituye el campo, con la idea de curriculum development, o currículum o desarrollo curricular. Entonces va a ser frente a este campo, constituido bajo lo que ya desde hace décadas se viene dominando el enfoque técnico, tecnológico o instrumental, o esta pedagogía industrial de la que nos hablaba el doctor Ángel Barriga, ¿cierto?, en ese célebre y recordado libro Currículum y Didáctica, contra esa visión en la que se va a reaccionar o van a reaccionar ciertos académicos, trabajando de distintas tradiciones intelectuales, desde fines de los años 60, criticando este énfasis técnico y dando un giro que va a marcar y va a llevar a una ampliación del concepto de currículum y la constitución de lo que hoy llamamos estudios curriculares. Para quienes estaban en la vereda o seguían esta tradición que hoy día llamamos racionalidad tayloriana, ¿cierto?, del estudio o del desarrollo curricular en esa idea de curriculum development, podríamos decir que esto marcó el desaparecimiento de la palabra development, desarrollo, y la concentración en currículum, que volvía un poco a los orígenes, a la disputa de Dewey, ¿cierto?, Thorndike, Bobbitt, de las primeras décadas del siglo. Bueno, va a desaparecer este de desarrollo curricular y se va a empezar a hablar de currículum y prontamente de estudios curriculares. Uno de los elementos centrales de este giro va a ser, entre otros, uno solamente, va a ser la inclusión de lo biográfico y lo histórico como elemento a partir de los cuales es posible y se debe comprender el fenómeno curricular. Entonces, la presentación que estoy comenzando en este momento va a partir por describir un poco, dar algunos elementos que ya han escrito otros autores además sobre este giro y ofrecer una cierta interpretación tal vez del mismo y sus desarrollos posteriores, por supuesto, poniendo un especial énfasis en el trabajo intelectual del profesor William Pinar. Figura clave en este giro histórico y bibliográfico en estudios curriculares y solo, yo diría, conocido en nuestras latitudes algunas décadas. Estamos hablando de un trabajo que partió en los años 70. ¿Cierto? Nosotros lo empezamos a conocer por lo menos en los 90, tal vez en alguna referencia, y con fuerza después de los 2000. Eso nos habla cuando estamos hablando de esta distancia etaria, ¿cierto?, de una persona que comenzó esta producción intelectual más o menos a los 24 años, ¿cierto? Y por eso es que está vigente hoy día, digamos, un tema también de lo que da la vida. Pero que además, digamos, yo creo que coincidiendo con lo que nos plantea Ángel, aún está por ser estudiada su obra, ¿cierto? Y particularmente está el gran tema de la traducción.
la mayoría de su obra está por traducirse al español aún. Hoy día ya no es el bloqueo que era hace décadas atrás eso, ¿cierto? Para algunos de nosotros. Pero de todas formas, marca una distancia y tal vez tenemos este primer texto, aparte de otros artículos publicados, ¿cierto? De nuestro amigo José María García Garduño, que ha publicado estos textos y que es por lo menos un referente que uno puede tener. Pero estamos hablando de una producción inmensa también. Eh, entonces, vamos a terminar esta intervención tratando de hacer o de dar una mirada al impacto que ha tenido entre nosotros en Latinoamérica, en algunos, por supuesto, este trabajo, y también al proyecto de pensar entonces los estudios curriculares como un campo internacional, ¿sí? Que es la tendencia a la que hacía referencia al final de su presentación, Ángel. Entonces, bueno, partamos un poco por describir lo que estábamos diciendo. Lo que hemos afirmado hasta el momento es que no es ninguna novedad, ¿cierto? Es que la crítica a la lógica tayloriana o la racionalidad tayloriana, y es importante señalar que esto no es un término que se haya acuñado para hablar sobre Tyler, sino que forma parte de una afirmación contenida en estos ciertos principios básicos del currículum de instrucción. De lo que se trata es de una racionalidad para poder desarrollar el currículum en una institución educativa, nos dice, y que descansan estas 4 preguntas, ¿cierto? Que forman parte ya de una tradición, es decir, de alguna forma ese texto consolida algo que ya estaba presente, es por lo menos la interpretación a la que yo suscribo. Entonces esta racionalidad tayloriana, bajo la cual el campo se había consolidado algunas décadas antes, alrededor de los 50, ¿cierto? Había ya comenzado a ser discutida, problematizada en los años 60, en su contexto de origen en los Estados Unidos. Y por nombrar a algunas personas, podemos decir que en este sentido Jackson va a hablar, ¿cierto? Y va a aparecer un primer concepto distinto de un currículum oculto que se tiene, que tiene lugar en la vida diaria de cada escuela, ¿cierto? Y que, claro, iniciando por esta tradición que introduce además en los estudios etnográficos, descriptivos en currículum, tiempos en los que se decía hay mucha prescripción pero muy poca descripción. Habría que tener qué tanto hemos avanzado en esa línea también de problematizar esa relación. Introduce entonces los estudios etnográficos en educación, además en este texto Vía las aulas, ¿cierto? Pero que además prontamente va a ser discutida por Michael Apple y va también a convertirse en un importante concepto para quienes van a desarrollar la tradición crítica, que responde también en uno de los momentos a esta racionalidad tayloriana tecnológica, si se quiere. Y otro autor que no podríamos dejar de nombrar es Schwab, tal vez Joseph Schwab, ¿cierto? Que introduce además toda la tradición de la retórica y la tradición deliberativa al hablar que es la práctica, ¿cierto? El lenguaje en torno al cual debiera articularse el currículum. Y hace su célebre diagnóstico del campo curricular como un campo moribundo en la racionalidad que estamos hablando, bajo la idea de desarrollo curricular. Y tal vez este es un punto inmediatamente como para decir que entonces una primera observación que es bueno remarcar es que precisamente cuando esto empieza a ser cuestionado en su contexto de origen, a mediados de los años 60, es cuando comienza también su despliegue global bajo la idea de planeamiento educacional, ¿cierto? Es decir, lo que es cuestionado en su contexto de origen va a ser exportado de manera global, con movimientos, por supuesto, diferenciados en cada contexto nacional y particularmente en América Latina. Esta crítica, entonces, se va a materializar en la década siguiente, en los años 70, en un vibrante desarrollo intelectual que, criticando la racionalidad positivista en estudios curriculares, se abocará a la reconceptualización, el concepto que van a usar en este campo académico. Nótese que en esos tiempos también fue usada la palabra reconceptualización para algunos campos, disciplinas, ¿cierto? Tradiciones en América Latina, particularmente la teología, ¿cierto? Y la filosofía. Pero también otra, la sociología. O sea, que se usó muchas veces, hay una célebre frase en un pensador latinoamericano que es: debemos redefinir, debemos reconceptualizar, refiriéndose precisamente al desarrollo de una filosofía latinoamericana, de un pensamiento latinoamericano. De manera que ahí la resonancia tal vez son un poco intencionadas por las lecturas de quien habla, pero no dejan de estar ahí. Lo que va a traer consigo esto es una proliferación de definiciones sobre lo que es currículum, una ampliación, un enriquecimiento intelectual y problematización
de lo que es currículum y de lo que se puede entender. Es decir, se va a constituir efectivamente lo que se llama esta polisemia, ¿cierto?, del concepto. Dichas definiciones van a llevar al desarrollo de clasificaciones, tipologías que también proliferarán, y como lo hicieron las definiciones, y el campo se va a convertir, ¿cierto?, como va a repetir este autor que vamos a seguir para poder conducirnos en una posible historia de esto, una complicada conversación. El paradigma instrumental, entonces, como única forma de entender currículum, va a dar paso a un campo pluriparadigmático, antiparadigmático inclusive, podríamos decir, cuya principal preocupación ya no va a ser, o no va a ser solo, no solo va a incluir el entender el fenómeno curricular, sino también el campo académico dedicado a esto. Es decir, currículum no solamente va a estar situado en lo que hoy día o en la década siguiente se va a decir como la ingeniería social, es decir, solamente la preocupación del estudioso del currículum, del teórico curricular, como el generar mejores modelos para mejorar la escuela o la intervención escolar, la asesoría curricular, etcétera, la implementación del currículum, sino discutir el fenómeno mismo. Se va a pasar de una idea a la idea de comprensión, en el sentido más amplio del término, ¿cierto?, como idea central en eso, y además, como decimos, desde distintos puntos de vista, bueno, existencialismo, fenomenología, ¿cierto? Posteriormente el giro postmoderno, postestructuralista, la literatura feminista, y vamos a seguir sumando distintas tendencias o recuperando otras en las décadas que sigan. Pero me interesa además decir, poner el énfasis en la última parte de lo que afirmé, que no solamente va a tener que ver con el currículum, es decir, no estamos solamente preocupados de decir o de definir lo que es, de no solo prescribir, sino que describir también, sino que este mismo fenómeno, esta misma crítica va a dar paso a una preocupación de el campo mismo de los estudios curriculares como objeto de reflexión del campo, una especie de ejercicio, ¿cierto?, de doble reflexibilidad, que en el fondo va a ser el que va a constituir esto como bajo la idea de campo, diría yo, en el sentido estadounidense, siempre lo digo porque en nuestra tradición, ¿cierto?, latinoamericana, el, 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 el concepto de campo se cruza inmediatamente con la idea de campo social y campo académico, la tradición burdiana, que no necesariamente está en las reflexiones, en estos momentos por lo menos, o en esta tradición específica de los Estados Unidos. En ese esfuerzo de entendimiento, de comprensión, es donde entonces los estudios curriculares y los estudios históricos particularmente van a adquirir un significado fundamental. Junto con la crítica a la racionalidad tayloriana, algunos recordarán, cierto, presente en Clivard, por ejemplo, te va a entregar un diagnóstico aquí también del campo, como del campo moribundo, ¿cierto? Este paciente agonizante de Heber, como un campo ahistórico y antiintelectual, o por lo menos no intelectual, no teórico. Inclusive podríamos decir nosotros acontextual, es decir, el modelo de Tyler sirve en cada latitud. No importa el contexto, no importa la historia, este es un modelo que resuelve, claro, reduce todo, ¿cierto?, al ser instrumental a temas de gestión, como decimos hoy día, a temas de administración, a temas de manejo de recursos, pero no una problematización o preocupación del concepto, aunque por supuesto, tal vez podríamos, inmediatamente se nos vendrá a la mente la idea de diagnóstico que introduce este importante intelectual que trabajando en este ámbito también hay una cierta distancia al mismo que ahí lataba, ¿cierto? Que introduce no solamente el tema del diagnóstico, de la preocupación por el contexto, sino además por el contenido, aspecto que no está presente en la racionalidad tayloriana, ¿sí?, de manera explícita. Es decir, ella es la que completa esta idea que pensamos siempre cuando nos movemos también en este ámbito: objetivos, contenido, actividades, evaluación. En el modelo Tyler están o actividades como experiencia, lo que pasa es que el concepto de experiencia que se maneja ahí más cercano a actividades. Está solamente objetivo, experiencia, la organización de la experiencia y la evaluación. El contenido lo pone además, y es muy interesante tal vez en otro momento poder profundizar el trabajo de Ildatava en su doble tradición, ¿cierto?, estadounidense y europea. Que viene ahí, tal vez haya mucho que decir si nos fijamos en esos aspectos de su propia formación filosófica también. Entonces, bueno, pero lo que no, la afirmación que hacemos, incluso acontextual, podríamos extender entre nosotros, poniendo el énfasis en su caso en que dicho campo
se constituía en un campo de batalla, es decir, no una resolución técnica del objetivo, sino un campo de batalla de intereses de grupos que pretenden o quieren o aspiran por lo menos a definir operativamente el contenido de la escolaridad y no solamente al procedimiento mediante el cual eso se hace. Pajner va a argumentar en ese sentido, opinar, ¿cierto?, que es esta falta de perspectiva histórica implica también una deficiencia teórica, en tanto que el desarrollo teórico de un campo implica una comprensión de la historia del mismo campo, de su discurso histórico, de lo que se acumula y de lo que cambia en la producción intelectual del mismo, y que son parte de la comprensión y reconocimiento o autorreconocimiento de una comunidad sociointelectual que también se constituye históricamente. Esta preocupación va a estar desplegada de manera erudita, no en este momento a lo mejor al que hemos aludido recién, de los 70, sino a comienzos de los 90, en esta inmensa obra que se llama Understanding Curriculum, Comprendiendo Curriculum, y que va a mapear o va a ofrecer una introducción a los discursos históricos y contemporáneos en estudios curriculares, incluyendo la renovación del paisaje variopinto que va a surgir en este campo después de la reconceptualización de los años 70, 80 y comienzos de los 90. Entonces ya el título de esta obra adelanta la formulación que 2 décadas más tarde va a informar el proyecto de internalización al que hemos hecho referencia ya en esta conversación, y específicamente de las historias intelectuales y circunstancias presentes, ¿cierto?, de los estudios curriculares en distintos contextos nacionales que también va a liderar este autor o las conversaciones a las que va a invitar y provocar este autor y que nos tienen por lo menos hoy día hasta la publicación del texto, ¿cierto?, de estos 2 textos que siempre no dejo de mencionar, de Ángel Díaz Barriga y García Garduño, sobre el currículum, desarrollo histórico del currículum en 10 países del 2014, y en la misma fecha Alicia Casimiro López y Alicia Alba, que coordinan también una obra que llaman Diálogos Curriculares entre Brasil y México, es decir, ya otro momento. Pero el momento fundacional de estas conversaciones están, ¿cierto?, en estos 2, por lo menos, como me dijo una vez una persona, si algún tema básico hubo material en esa invitación, fue el que se sentaron en una mesa nuevamente personas que tal vez hacían muchos años que no estaban juntos y conversaron y se incorporaron a este proyecto. Bueno, estos estudios entonces van a marcar una confluencia entre lo histórico y lo biográfico como base para la comprensión de un campo de estudio y su conformación disciplinar. Dicho ya o adelantando algunas palabras sobre lo histórico y que da el marco, ¿cierto? Pasamos ahora a lo biográfico. Obviamente esta distinción es solamente analítica y lo más interesante de esto es pensar estas 2 cosas al mismo tiempo, como precisamente sucede. Bueno, el desarrollo de una teoría autobiográfica va a partir, como digo, en los mismos tiempos. Me refería a los 90, pero el punto de partida son los 70. Y va a partir entonces también, va a estar marcada por la introducción acá de un término que no se aplicó en estos textos sobre México y Brasil. Vale decir además que está Sudáfrica, China, India, ¿cierto?, los propios Estados Unidos. Me parece que no se me va ninguno. De estudiar esto que ha pasado también fuera de los Estados Unidos, ¿cierto?, en este proyecto de la internacionalización. Solo en el de Estados Unidos, y en otro aparece con más fuerza la palabra currere, ¿cierto?, que va a introducir en un texto Pajner titulado The Method of Carrere, el método de Carrere, ¿cierto?, presentado en 1975 en una reunión de la American Educational Research Association, ARA, o AERA, como más bien la conocemos en español, ¿cierto? Y ahí el currículum se va a redefinir como carrere. Notemos también que cuando hablamos de internalización, cuando hablamos de polisemia, cuando hablamos de traducción, notemos que el currículum o currículo en su castellanización, cierta españolización, es una palabra latina que nos llega por una tradición anglosajona, ¿cierto? Entonces habla ya de una cierta hibridez, aquí hay una metáfora bien interesante, y que ahora es redefinida como carrere, como experiencia educativa de uno mismo, y como un método para estudiar esa experiencia. Se va a tratar entonces de una reconceptualización de currículum
y va a adelantar ya desde una visión estática a una dinámica, del sustantivo currículum a la forma verbal, carrere, a un esfuerzo de comprender entonces currículum como texto biográfico o como currículum vivido. Curiosamente, y esto es parte de los desarrollos que tendremos que poner atención también en la reconstitución histórica que necesitamos hacer nosotros, de nuestra tradición ahora imbricada con el proyecto de internacionalización, de que según por lo menos hay alguna referencia de este concepto currículum vivido no vinculado a esta tradición, es decir, como un desarrollo autónomo. ¿Mm? Claro, porque América Latina lee Europa directo también, ¿cierto? No todo lo que lee América Latina, y eso cada vez más cierto, pasa por el filtro de Estados Unidos. Nosotros leemos Europa, y muchos también de los colegas de las generaciones anteriores, los que nos formaron a nosotros mismos, digamos, estoy hablando de mí particularmente, el idioma en que se leía extranjero no era el inglés, sino el francés, en algunos casos el alemán, ¿cierto? Directo. Y en la humanidad, por lo menos, si uno no leía en el idioma original, era cualquier cosa, uno no se sentía tan seguro de afirmarla. Entonces, es interesante también poner el énfasis en que no todo lo que estamos hablando, de que coincidan los conceptos, es porque viene importado desde allá. Hay también desarrollo autónomo nuestro. No solo incluso adaptación, sino creación heroica, podríamos decir, si queremos, ¿cierto?, acordarnos de este célebre intelectual peruano, Mariátegui, ¿cierto? Ni calco ni copia, solo creación heroica, digamos, nos decía, para pensar en la producción intelectual que él veía como necesaria en América Latina. Carrera, entonces, es la raíz latina de la palabra currículum, lo que significa ejecutar el curso, ¿cierto? No el curso de estudios, que es la expresión un poco la traducción del inglés, sino que el correr el curso. Comillas, currículum reconceptualizado en Carrere no es el curso a ejecutar por los artefactos que utilizamos o los materiales, sino la ejecución misma del curso, la marcha del curso, el caminar el curso. No es el camino, sino este camino, ¿cierto? El andar ese camino y en ese andar hacer el camino. La resonancia y también para el mundo hispano parlante son evidentes. Por lo tanto, más que un curso de estudio, definición literal de diccionario, ¿cierto? Carrere es la experiencia de haber estudiado el curso. La afectación de la persona por la experiencia educacional vivida. El uso de la forma verbal, entonces, como decimos, acentúa el carácter dinámico del currículum, ahora Carrere, y abandona la naturaleza estática que conlleva el currículum como sustantivo. Por lo tanto, mientras el currículum nos habla desde la receta educativa, o nos había hablado hasta este momento desde la receta educativa, del qué hacer, del cómo hacer, Carrera nos habla sobre la experiencia educativa. Carrera es el currículum que realmente vive un estudiante o un profesor. Nótese que otro comentario al margen del texto, tal vez que no debería estar al margen, ¿cierto? Es que esto además nace pensado para la formación de profesores. No se está pensando acá en el tema biográfico como algo que hay que implementar en los colegios necesariamente, pero sí en formación de profesores. Y el tema es que muchas de las preguntas que nosotros enfrentamos como docentes no pueden ser respondidas sino en clave biográfica y autobiográfica. Según Painar, su llamado a la dimensión personal de la escolarización también acá es diferente de la presencia discursiva del individuo en el campo, que siempre ha estado. El individuo, la persona, el niño, el joven, la joven, la niña, como un ser imaginado por la escolaridad, no el estudiante real, ¿cierto? Carrere se refiere a la experiencia existencial, interna, de las estructuras externas. Nos va a decir William Painar junto a su estudiante doctoral, entonces, Madeline Grumet, un año después de la presentación de esta ponencia que he mencionado. En el campo del plan, en lo que se refiere al currículum del individuo, ha sido tratado entonces hasta este momento, o hasta el momento de los estudiantes en que se enuncia esta idea, como una identidad ideal a la que la prescripción busca llegar, a la que la escuela debe llegar, un estudiante inventado. En este sentido, el individuo puede ser considerado diferente de lo personal, una diferencia que nosotros tenemos muy clara, y nuestro lenguaje español nos ayuda mucho en eso. Sin embargo, no es que el mundo público, ¿cierto?,
en la esfera pública, como se dice, currículum, instrucción, objetivo, no tenga importancia. Comillas, es que para comprender mejor los roles, estos roles, nuestros roles en el proceso educativo, debemos apartar de vista un poco esto, por un tiempo a lo menos, y comenzar una larga y sistemática búsqueda de nuestra experiencia interior. Esas son las palabras también textuales del año 76. En la interacción de este currículum planificado y lo que se vive, el currículum vivido, la conversación se complica, y esa conversación complicada es de lo que se trata la comprensión curricular. Es por eso que el concepto de Carrere frena el significado de currículum como una, perdón, adelanta el significado del currículum como una conversación complicada y fomenta el foco o pone el foco en la experiencia educativa. Carrere enfatiza la experiencia diaria del individuo, su capacidad para aprender de esta experiencia, para reconstruir la experiencia a través del pensamiento y el diálogo que permiten la comprensión. El currículum reconceptualizado como Carrere es entonces la experiencia vivida. Nótese, y con esto vuelvo a una referencia que hice cuando aludí a Jackson. Esto está pasando al mismo tiempo que hay personas que están pensando que la educación en el mundo, no solamente no solamente en los Estados Unidos ni en Europa, en el mundo, puede estudiarse y debe estudiarse de otra manera. ¿Mm? Lo que vamos a conocer décadas después, o años después en algunos casos, como investigación educativa, como investigación, acción educacional, van a obedecer a esta misma preocupación. ¿Mm? Aquí hay una historia posible entonces, no la historia de cómo, no estamos hablando acá, ¿cierto? Y tal vez esto sea importante, pero decirlo, digamos. Esta no es una lectura intencionada, pero no es una lectura que intente poner el centro de lo que estamos hablando en esto. Porque lo que se hizo en este proyecto fue precisamente leer más allá de la frontera de los Estados Unidos, como veremos en un momento más. Es una disciplina entonces, o por lo tanto, el campo ahora no es solo una disciplina que se produce en un determinado contexto, que implica la formulación de objetivos, el diseño e incluso la crítica de los mismos, como se podría entender en esa actualidad. Es una disciplina el currículum hoy día, en esos tiempos estoy hablando, nos dice Painar, una disciplina que produce conocimiento con su método de investigación propia y con un área de investigación propia. Es decir, se está moviendo de esta idea, como decíamos, de prescripción y de mejor prescripción, de mejoramiento, a una idea de la comprensión de la experiencia educacional vivida. El mismo proyecto, como digo, de varios enfoques que van a confluir, si no en este momento, y muchos de ellos inspirados en esta producción intelectual en los años y a la década siguiente. Si bien es fenómeno relacionado con los estudios curriculares, redefinidos como historia vivida o como experiencia educacional vivida, Carrere es también el medio, como decimos, el método desarrollado para estudiar ese fenómeno. El método Carrere es una estrategia diseñada, nos dice, para revelar esta experiencia. Carrere, como método, debe ser entonces un método real del cual los estudiantes y los maestros podrían estudiar las relaciones entre conocimiento escolar, la historia de la vida, el sentido subjetivo que tienen esto, de manera que puedan funcionar también esta reflexión de una forma autotransformadora. Y sigue la resonancia, ¿cierto?, con la sociología de la educación, con el proyecto freiriano, con la investigación-acción, con el proyecto también fenomenológico de von Manen, por ejemplo, en unos años más. Carrere, por lo tanto, ayuda a los maestros a entender su propia identidad como maestros. A través de Carrere, su situación biográfica se activa en una reflexión para entender la vida y el trabajo. Comillas, ¿por qué soy profesor? ¿Por qué me he inscrito en este curso de formación de profesores? ¿Qué significa ser un maestro? Son preguntas cuyas respuestas se encuentran en el pasado, en el presente y en las imágenes del futuro que tenemos. A este respecto, entonces, Carrere clasifica en experiencias pasadas, situaciones presentes e imágenes futuras, va a decir Madeleine Grumet en el mismo texto, en 4 pasos o 4 momentos. Uno regresivo, progresivo, analítico y sintético.
de lo que se trata aquí, o lo que se está buscando, porque también al haber tratado de implementar esto, usándolo en mi trabajo, en momentos, sobre todo en mi disertación doctoral, traté de no perder la idea básica, que es la introducción de complejidad temporal en el presente, porque no deben entenderse de manera lineal, digamos. De hecho, esto viene de la tradición existencialista, ¿sí? El momento progresivo, regresivo, analítico, sintético, ¿cierto? Y sobre todo el método progresivo, regresivo que viene de Sartre, y lo formula Searle, ¿sí? Esa es la fuente en la que bebe Pajner, de la que van a beber después Norman Denzin, por ejemplo, en la formulación de lo que hoy día se conoce como autoetnografía interpretativa. Son décadas de trabajo, son proyectos intelectuales que surgen en este momento crítico, muy parecido a este momento crítico también que estamos viendo hoy día. En estos 4 pasos, que son claramente temporales, pero también conceptuales, Pajner ha afirmado que Carrera es una conceptualización autoconsciente de lo temporal, pero también una visión de lo que se conceptualiza a través del tiempo. Ojo que estamos hablando aquí de lo personal, pero prontamente vamos a vincularlo de nuevo a lo histórico. Este también va a ser un método que en las décadas siguientes se va a usar para hacer tal vez lo que hoy día denominan muchos estudiantes, muchos colegas también, el posicionamiento intelectual que tenemos en nuestro campo. Es decir, ¿qué pasa cuando estudiamos nuestro campo también en relación no solamente con su historia intelectual, sino cuando estudiamos también la historia intelectual en relación con la biografía intelectual, explícitamente, y no admitiendo que eso sea separable, tal vez, ¿cierto? Necesariamente. Bueno, la secuencia en 4 pasos es temporal, pero no lineal, como decíamos siempre. El pasado, el presente y el futuro sean parte de una situación biográfica de una persona, de un mismo. A través del presente, su situación biográfica, uno activa el pasado. Ese es el primer momento, el regresivo. El regresivo retorna al pasado, el pasado siempre tal como fue habitado. Se mira hacia atrás. Dado que el enfoque de los métodos es la experiencia educativa, uno toma nota, especial nota, digamos en este caso, en la historia personal o la biografía educacional, en la vida pasada en la escuela, en sus vidas pasadas como maestros, en el caso de los que somos profesores, en la vida pasada con los libros, los intelectuales, o los artefactos que relacionamos con la escuela, simplemente, va a elaborar páginas. En esta experiencia de regresar, de volver hacia atrás, uno necesita estar entonces entre paréntesis. Nótese la tradición fenomenológica, una especie de poner entre paréntesis, ¿cierto? Activando el pasado del presente, pero también ponerse entre paréntesis, para tratar, una vez más, de volver a ese presente, ¿cierto? Que siempre se nos escapa cuando tratamos de comprenderlo, como dice Benjamin, pero se quedan también, tal vez en esas imágenes, que se ponen entre paréntesis, como si eso fuera realmente el paisaje, cómo se vivió, cómo se habitó. Entonces, en esa experiencia uno necesita poner entre paréntesis para evitar que él o ella, el intérprete, la intérprete, en lugar de escribir, interrumpa, ¿cierto?, de alguna forma eso con un presente más explícito. El presente también va a tener su lugar también en estos paréntesis fenomenológicos, digamos. Al mirar esas imágenes, el pasado se introduce entonces en el presente a través de su escritura. Luego, sus palabras interpretan ese pasado y describen la imagen para él o para ella. El pasado está ahora en el presente, se ha activado y está delante de nosotros. Es la primera fotografía, la del pasado. Es hora entonces ahora de, saltando el presente, mirar hacia adelante, hacia el futuro. El segundo momento es el progresivo. Y nótese también el juego, si lo pensamos en términos más contextuales e históricos, que las palabras regresivo y progresivo también llevan un peso simbólico acerca de lo bueno, de lo que tiende a la vida o a la menos vida, ¿cierto? Es parte no solamente de la idea de presente y futuro. Por supuesto podríamos complejizarlo mucho más, además. Pero es bueno también tener eso. ¿Cuáles son los tiempos regresivos? ¿Cuáles son los, o cómo, cuándo por qué entendemos un tiempo como regresivo o un tiempo como progresivo? Bueno, la palabra progresivo deriva también del significado pro, antes, gratis, significa ir, cierto, paso a paso, y es el paso entonces donde miramos hacia el otro lado, hacia el futuro. En inglés y en español, el otro lado, el futuro está siempre adelante, ¿cierto? Está corporalmente al frente.
En algunos de nuestros lenguajes indígenas, el futuro está en la espalda, porque es lo que no podemos ver. El pasado está al frente, porque es lo que podemos ver un poco más, ¿cierto? Pero claro, también el eurocentrismo que tenemos, ¿cierto?, forma parte de eso, y también el desafío es complejizar a lo mejor estos mismos sistemas conceptuales, enriqueciéndolos, criticándolos para hacerlo una reflexión un poco más planetaria, ¿cierto? En este paso, donde miramos hacia el futuro en el lenguaje de Sartre, no dirá Painer, lo que aún no es, que es el caso, lo que está por venir, lo que aún no es, lo que no está presente. Ahora el futuro necesita ser representado. Uno necesita grabar, fotografiar lo que viene. El progresivo es el momento de visualizar el futuro de uno, mi futuro, tu futuro, nuestro futuro. Es el momento de vernos allí, morando en ese lugar llamado futuro. El momento progresivo es también utópico. Es el momento de escribirse como él o ella quiere ser y quiere vivir. Las palabras en las páginas entonces realizan esa realidad de alguna forma, que aún no está, pero puede ser. Es la segunda fotografía. Lo analítico es el tercer paso. El analítico, la palabra proviene, en este caso nos dice Painer, ¿cierto?, de ana, que es negación, ¿cierto?, y análisis, que significa un poco perderse. Siempre encontré fascinante esta idea de pensar el presente de nuestra sociedad, en el sentido de perdernos un poco para encontrar algo que está más allá a lo mejor de lo que vemos en ese presente, que si no introducimos esta complejidad temporal nos resulta, ¿cierto?, siempre natural, por así decirlo. Este presente también, entre paréntesis, como fue en el pasado y el futuro, por lo tanto, se afloja, se libera de la experiencia para ver qué es, qué fue y qué puede ser, para estudiar la experiencia educativa mirando tres fotografías ahora. La experiencia de uno que ha sido escrita y ahora la que puede, y que ha sido escrita, entonces en estos momentos ahora se puede leer. El momento analítico también es interpretativo, en el que las tres fotografías se yuxtaponen para preguntar cuáles son sus interrelaciones multidimensionales y complejas, cómo es el futuro presente en el pasado en el futuro y el presente en ambos. El último paso, iba a decir algo pero voy a guardármelo para después, el último paso es sintético. Etimológicamente significa juntos. O sea, yo me pierdo en este presente, me pierdo en estas tres imágenes para poder entenderme, pero después necesito un ejercicio sintético. Y no significa una esencialización de nada. Es un ejercicio momentáneo, pero es necesario volver a reconstruirme de alguna forma en esta imagen. Lo mismo cuando hablamos de un campo, ¿cierto? Un campo no admite perderse siempre, estar siempre perdido. Requiere ese ejercicio para poder leer a lo mejor lo que no he leído, lo que no comprendo, con lo que estoy en desacuerdo, para poder tener una imagen más comprensiva. Pero eso no quiere decir que yo abandone la necesidad de tener una posición también y una visión más informada ahora, ¿cierto? Pero requiere el momento afirmativo, por así decirlo. No todo es negación en esta tradición. Es el momento de verse a sí mismo, nos va a decir como concreto, en la corrección de una situación biográfica para responder a la pregunta sobre quiénes somos en nuestro presente, y Painer insiste en hacer esto en conjunto, no individualmente. Esto no es un ejercicio individual. Enfoca, como decía, ¿cierto? Esto fue parte de talleres de formación. En los cursos vinculados en la carrera de literatura inglesa, que es donde hacía clases Painer, y Madeleine Grumet especialmente en talleres de teatro, en carreras de teatro, ¿sí? Formación superior. Una interesante coincidencia con el desarrollo del campo curricular mexicano, que tiene su foco también en su comienzo, ¿cierto?, es la educación superior. Y todos sus despliegues y sus innovaciones, que todavía necesitamos mapear, ¿cierto? Bueno, el yo nos va a decir, está disponible para sí mismo ahora en forma física. Se ha colocado junto lo que fue separado por estos tres momentos, por este ejercicio. Bueno, carrera entonces como Eros fue desarrollado e implementado, les decía yo, especialmente en la formación docente. Yo no lo utilicé en mi trabajo, que fue cuando, en mi tesis de magíster, cuando estaba buscando la forma de pensar la formación de profesores de una forma que juntara
la idea de historia de vida en ese tiempo para mí y la teoría curricular. No conocía esto, ¿no? Y fue en esa búsqueda de referencias, en esa hermosa tradición de buscar las referencias, que mi formación en historia tenía que hacerlo en cajones, en estantes, ¿cierto? En tarjetitas, en que iba buscando apellido por apellido para poder ir a pedir de esa manera trabajosa, física, pero también educativa, que bueno, fue bastante más aliviada por la disponibilidad de algunos de estos textos en formato digital después, y donde me encontré que lo que yo estaba pensando particularmente ya había sido hecho, ¿cierto? Lo que yo pensé que era algo nuevo, que es una buena lección educativa para todo investigador, creo, ¿cierto? El que aquello en que parece que no hay nada, cuando nos podemos investigar encontramos que siempre hay algo. Y en este caso, toda una línea de trabajo que era completamente desconocida para mí. Quiero avanzar un poco en vista considerando esto, pero ahora podríamos decir que se ha presentado esta idea muy tal vez, ¿cierto? Aún muy superficial, tal vez muy general de lo que es el método, pero creo que era importante describirlo, porque este método va a juntar lo biográfico y lo histórico, y que hemos reconceptualizado Carrere como currículum o currículum como Carrere, deberíamos tratar de pasar, ¿cierto?, al otro momento que he detallado, el ver cómo esto también va a reconceptualizar el campo curricular como campo, es decir, no solamente pensar mi experiencia educativa, mi experiencia biográfica, sino la experiencia histórica de un campo, en nuestro campo, que son los estudios curriculares, y un poco en lo que hemos estado en las tensiones que hemos ido escrito, también sumándome a los esfuerzos de décadas de trayectoria, qué significa, por ejemplo, la relación intelectual entre los Estados Unidos y América Latina, en un campo que llega acá como un campo a ser aplicado, ¿cierto? Como el despliegue de una ola tecnologizadora en los años 60 y 70, muy parecida a la que estamos viviendo, ¿cierto? Hoy día. Bueno, el hacer esto, el pensar el campo ahora con esto, ¿cierto?, va a centrarse también en los estudios de Vini, particularmente en un texto que se llama El carácter de los estudios curriculares, y en un texto que ahora ya tiene una tercera edición, en los momentos en que escribía solo eran dos, la primera vez que inicié este esquema, que se llama ¿Qué es la teoría curricular? O What's Curriculum Theory. El 2019 salió la última. El mismo esquema, el método de Carrere usado históricamente ahora y en base un poco a lo que ha sido la trayectoria de la biografía intelectual de Paine. ¿Qué pasa entonces acá? Bueno, tal vez digo yo, es una vuelta a estas preocupaciones originales. O sea, 50, 45 años después, se vuelve ahora a pensar esto mismo. En ese momento, él decía, queremos estudiar la experiencia educacional en el nivel más particular, la persona, el individuo, decía él en su tradición. Nosotros decimos la persona. Pero en el nivel también más abstracto, la disciplina escolar, el campo académico. De manera que estos dos libros que acabo de referir, el 2011 y el 2012, de alguna forma marcan un cambio, una vuelta a estas preocupaciones originales sobre el campo, criticado como ahistórico, ¿cierto?, como ateorítico, y definitivamente donde en esa prescripción lo único que existe es un individuo imaginado. Bueno, ahora entonces, de nuevo, cito el campo de la teoría curricular, entonces, ha olvidado, nos va a decir en esos momentos de los años 70, que es la existencia, y permanecerá moribundo, haciendo referencia hasta que lo recuerde. Volvemos entonces a indagar ahora más enérgicamente en lo histórico, sin abandonar lo biográfico, en su conexión presente, en la historia intelectual, que siempre biografía intelectual, conceptualizando los campos académicos, las disciplinas, como comunidades intelectuales o sociohistóricas. Carrere reconceptualizó el currículum como un campo considerándolo una conversación sobre la experiencia educacional, introduciendo lo biográfico en los estudios curriculares. Por lo tanto, un cuerpo de trabajo en los estudios curriculares se ha desarrollado bajo ese enfoque desde su origen, en el momento que citábamos, en esa década. Sin embargo, los últimos trabajos de Painter, y que los últimos ya son los penúltimos, porque han pasado 10 años desde los que cité,
me parece dar un paso más y escribir el currículum como carrera significa para el campo de los estudios curriculares. En la segunda edición de ¿Qué es teoría curricular? Nos va a decir, el método progresivo, regresivo, analítico, sintético se va a usar ahora, ¿cierto?, para el estudio del campo, y lo biográfico entonces se va a convertir ahora, nos dice, en alegórico. Esta idea biográfica, ¿cierto?, va a ser la alegoría del campo que va a poder, de alguna forma, hacer este mismo ejercicio de autoexaminación. Y lo que iba a decir delante era, nótese también la influencia psicoanalítica acá, en esas tradiciones que parten allá con esta idea de lo regresivo, ¿cierto? Para Sartre lo regresivo es lo analítico, lo progresivo en su momento es el marxismo, la introducción de él, ¿cierto? Pero bueno, en estos momentos entonces, el comprender y comprender también, así como se comprende, se enuncia en esta situación metafórica, ¿cierto? De la sesión, del análisis, aquellos traumas, cuáles son los traumas históricos de los campos. Y ya que estoy hablando en México, o virtualmente desde el sur acá, pero en México virtualmente, cuando los teóricos curriculares, estudiosos del currículum mexicano, hablan sobre la llegada al campo curricular, una referencia ineludible es Tlatelolco, la experiencia de Tlatelolco, y lo que significó en lo que va a ser la reforma en que parte el campo después. Bueno, ese cierto filicidio del que habla la filosofía de la liberación, muy parecido a los procesos que estamos viviendo hoy día, también nos hablan también de estos traumas, ¿cierto? De estos niveles emocionales que hay también en el trabajo académico, y no menos éticos tampoco, por eso ni menos intelectuales. Una forma, entonces, va a ser la teoría curricular entendida de esta forma, histórico-biográficamente, una forma de narración de verdad informada autobiográficamente, es la cita textual, que articula la experiencia educativa de profesores y alumnos tal como se dice. Como tal, la teoría curricular habla de las experiencias subjetivas de la historia y la sociedad de los individuos que existen de manera concreta, perdón, de la experiencia subjetiva de la historia y la sociedad de los individuos que existen de manera completa, las interrelaciones inseparables entre las cuales se estructuran las experiencias educacionales. Carrera se convierte en una conversación más amplia, en una conversación que lucha por mantenerse como conversación en un contexto de deformación educativa, de deforma educativa, hace el paralelo a la reforma, en ese texto 2012. En esta situación, la teoría del currículum debe ser un campo de investigación intelectual dentro del campo más amplio de la educación, que se esfuerza por comprender el currículum como experiencia educativa a través de la conversación dentro y fuera de las materias escolares y la disciplina académica vinculada con los procesos personales y biográficos. Así, la experiencia interna nuevamente de las estructuras externas se convierte en una postura desde la cual hablamos sobre el contexto educativo, local, nacional y globalmente. Painter vuelve al problema del individuo en relación también ahora en este otro texto, el carácter de los estudios curriculares, en relación con esto mismo. Y aquí yo digo, es bueno aclarar que la palabra subject en inglés, ¿cierto?, significa sujeto, como significa para nosotros también, pero también se utiliza subject matter para referirse a la materia escolar. Entonces, cuando él habla de la preocupación por el sujeto, habla de la preocupación por la persona como un tema postergado en los estudios curriculares hasta que surge este enfoque, pero también al mismo tiempo la preocupación por la materia escolar en tanto tal. Y bueno, y ahí los puentes que se tienden, me voy a apurar un poco acá, ¿cierto?, porque creo que estamos avanzando y quiero que haya por lo menos algo de diálogo. Ahí avanzamos nosotros, cuando lo pensamos en América Latina, bueno, ese es el tema pedagógico, del conocimiento pedagógico contenido, dicen algunos ahora, pero también de las didácticas específicas, ¿cierto? Y efectivamente en ese libro también reflexiona sobre esto en relación con la didáctica alemana y la tradición del Bildung, como formación de la persona, como eje central vinculada también a la forma presente en estas formas intelectuales que son las disciplinas académicas,
como eje principal también, ¿cierto?, de estructuración de las disciplinas escolares, hasta el momento. Voy a avanzar y digo, tal vez para no quedarme en este punto, un poco las proyecciones, y voy a hacerlo bien analíticamente de nuevo. Primero, lo biográfico. He hablado de los 70 y del momento actual también, básicamente en el trabajo intelectual de Pajner. Pero ¿qué más pasó con esto, digamos? Bueno, lo primero que podemos decir ahí es que no está solo desde el comienzo en este esfuerzo por introducir la biografía y la autobiografía en teoría curricular. Madeleine Grumet, ¿cierto?, fue coautora de su texto, de los trabajos seminales sobre Carrere. Los principales trabajos sobre Carrere, además, en la etapa inicial, fueron en las reuniones de la AERA, como decimos nosotros, y de alguna forma ese trabajo termina o se proyecta en qué después. Bueno, los primeros trabajos incluyen Carrere. Después va a aparecer la idea de diálogo, de lugar, de mito, de imaginación. La segunda corriente va a ser fundamental en el trabajo ya avanzado por Grumet, pero también por Janet Miller, en la autobiografía feminista. El tercero va a incluir también la experiencia de los maestros, de manera biográfica y autobiográfica, el trabajo o el conocimiento práctico personal de los profesores, ¿cierto?, la investigación narrativa, y el trabajo tal vez que nosotros estemos familiarizados, por ejemplo, que va a tener el trabajo de Ivor Goodson, que está en los Estados Unidos, pero también publican en Inglaterra, que es su contexto de nacimiento, ¿cierto? Donde él también, no tanto sin conexión con lo que estamos hablando acá, va a trabajar lo biográfico y lo histórico como clave para la comprensión del currículum. Como digo, él lo va a hacer, sí, como bien sabemos, en la idea sobre historia de vida de los profesores, ¿cierto? Y también se va a preocupar, fíjense, del trabajo sobre la historia. Bueno, también tenemos esto en los mismos trabajos de las revistas vinculadas a este movimiento. Va a aparecer en el mapeo más histórico hacia atrás la idea de Tsurikata, que es una tradición autobiográfica de Sasuna, es el autor. En el año 86 va a relatar esta idea de lo biográfico en los años 30 en Japón, como un movimiento que rescata la idea de la historia de vida como parte importante de reflexión, y no podemos dejar de mencionar que personas que a lo mejor no están viviendo enteramente en nuestro mundo hispanohablante de la tradición curricular, pero sí hay una relación, por ejemplo, el trabajo de Antonio Bolívar en España, ¿cierto?, con su método biográfico narrativo, y el importante trabajo de Daniel Suárez en Argentina, con esta idea o este concepto de documentación narrativa. Lo histórico, ¿qué podríamos decir? Y con esto me voy a pasar al PowerPoint, que no sé si tengo tiempo para mostrar, no, pero una cosa que sale de todo esto que hemos hablado, que nos llega a nosotros también, es una periodificación del campo estadounidense, que necesariamente ya leyendo esto, o ya en estas interacciones producidas por estos dos importantes textos sobre Brasil y México, que son las biografías intelectuales e historias también del campo de importantes intelectuales de México, del campo cultural en México y Brasil, son eso. Es el método de Carrere ahora aplicado en diálogo, ¿cierto? O en conversación con algunos intelectuales, Pajner, por supuesto, pero también Janet Miller o Tero Autio de Estonia, ¿cierto? Bueno, esta periodificación de Pajner, ¿cierto?, de consolidación del campo y crisis, después reconceptualización e internacionalización hasta los 60, después 70, 80, y después desde los 2000 internacionalización. Bueno, lo primero que nosotros decimos es, si la ponemos en tensión con nuestra historia intelectual, que este mismo ejercicio de diálogo nos ha ayudado o nos ha desafiado a escribir, cuáles son las coincidencias y las discontinuidades que están con eso que se nos plantea. Y claramente ahí aparece un espacio de no coincidencia con esa historia, pero también de cierta resonancia. Y nos ha ayudado entonces a pensar biográfico históricamente la historia intelectual y circunstancias presentes de los estudios curriculares al plantear esta periodificación también. En este sentido, un buen ejemplo es el trabajo que es año 2010 en Curriculum Studies en México, ¿cierto? Historias presentes, historia intelectual y circunstancias presentes. José María Garduño va a adelantar como la llegada del campo curricular a México, su hibridación y posteriormente el cosmopolitismo, ¿cierto? Que de alguna forma nos hablan de otra cosa y que nos ayudan ya a pensar también
cómo podemos reconceptualizar y participar en esta conversación internacional. Un último punto que me gustaría hacer sobre esto, porque ya que partí en los 70, creo que me moví un poco más hacia el presente, es la propia relectura histórica. Me refiero, volver a los 70 no para volver a describir, como nos decía Mario Leighton Soto, ¿cierto? Un importante personaje, los fundadores del campo curricular en América Latina y en Chile, discípulo de Tyler. Ángel Díaz Barriga, en un escrito de hace ya décadas, nos recordaba que el método de Tyler fue primero conocido como el método Leighton-Tyler, porque no está la traducción. Cuando aparece la traducción de Troquel, ahí cambia, porque pero el texto fue la traducción o esta interpretación que hace él y que publica con Tyler, ¿cierto? Planeamiento educativo. Bueno, él nos decía, mientras no escribamos esta historia, vamos a seguir repitiendo la historia de Estados Unidos. Eso es verdad, pero también tenemos el derecho a reinterpretar esa historia del campo curricular como campo mundial, ahora en clave de colonial, que es lo mismo que decir en clave planetaria. Y si nos vamos a uno de los textos fundamentales, por ejemplo, de este movimiento que se inicia, que pone en el centro lo biográfico, lo histórico, y del cual parte la reconceptualización, la internacionalización, y esta idea de entender los campos académicos también así, que es la conferencia de Rochester del año 73, que podemos citar como el punto de partida. Entonces, en una relectura de eso mismo, y creo que algo que me sorprendió a mí en esta búsqueda de referencias, como decía yo, de referencia, de pie de página, de nota. Bueno, ¿con qué nos encontramos en esta conferencia? Nos encontramos con que quienes estaban allí: Maxine Green, Dwayne Hebner, James McDonough, William Piner, quienes presentan sus ponencias en esta conferencia. Es la primera conferencia que se hace sobre esta alternativa, este grupo que está criticando. En el prefacio de este libro, Piner va a plantear, y otros dos asistentes importantes, Madeline Grumet y Janet Miller, que en ese tiempo eran estudiantes de posgrado. En ese prefacio del libro, Piner va a plantear que si el campo de los estudios curriculares quiere, comillas, sobrevivir a estos tiempos extraños, entonces debe evolucionar moral e intelectualmente. Debe evolucionar en la conciencia. Evolucionar en la conciencia es, para Piner, un requisito de sobrevivencia para el campo de los estudios curriculares en tiempos extraños, no tan distintos a los nuestros, en los que el hombre, comillas, es parcialmente inconsciente de sí mismo. Él no es el mismo, él está deshumanizado, cierre comillas. Son en aquellos tiempos extraños cuando se requiere un proceso de concientización que permita restaurar la humanidad de una humanidad deshumanizada. El lenguaje freiriano resuena en estos capítulos del libro de la conferencia del 73, publicado en el 74, y donde se cita extensamente por lo menos en 4 de las 7 principales conferencias. Ya hemos mencionado a Piner en el prefacio, pero también a Bateman en el texto La política del currículum, en que dice que su texto se basa en el trabajo de Freire, comillas, para apoyar su creencia en la necesidad, en la desmitologizar el currículum. La pedagogía, comillas nuevamente, de la dominación mitifica la realidad, la pedagogía de la liberación la desmitifica, cierre comillas. La escolarización, va a concluir Bateman, no es neutral ni tampoco lo es el currículum. Piner va a aludir posteriormente, ¿cierto?, a cómo también Bateman, que fue su profesor, enseñaba estas clases de currículum, como él, comillas, empleaba un lenguaje freiriano para referirse al rol político de las escuelas. Fue en esas clases donde Piner, en el año 71, leyó por primera vez La pedagogía del oprimido, ¿cierto?, el texto publicado por Heder no recuerdo en este momento ahora, pero es una editorial jesuita además, ¿cierto?, vinculada también a los Merinol, me parece que es el nombre los curas de Merinol se llamaban. Pero hay una consonancia también con esto, son personajes que están vinculados a la teología de la liberación. Ojo. Bueno, en otras palabras, y con esto termino, en esta especie de releer la historia en nueva clave también, el trabajo de Freire forma parte de la lectura utilizada en el despliegue pedagógico de Carrere como método de investigación. En este sentido, Piner va a escribir: desde una perspectiva, Carrere comienza con la pedagogía del oprimido,
de Freire y con los principales temas de este libro. El primero es que la vocación humana ontológicamente es la humanización. El segundo es que actuar pedagógicamente de acuerdo de este significado del esfuerzo humano es encontrar dialógicamente a los estudiantes. El tercero es encontrar con nuestros estudiantes para cultivar el pensamiento y la acción una especie de praxis que Freire denomina concientización. Cierre de comillas. De lo que hemos hablado hoy día, del histórico pedagógico como elemento central de la reconceptualización, de la internacionalización y el despliegue de una reflexión mundial que hoy día también somos parte, es un movimiento que también bebió en la tradición latinoamericana y particularmente en la obra de Paulo Freire. El movimiento de reconceptualización es también, de alguna forma, como me compartió en un email alguna vez este autor, un poco latinoamericano. Así que hasta aquí voy a llegar con la exposición para dejar algún espacio. Muchas gracias por su atención. Agradezco mucho la envergadura de la conferencia que nos has dado. Agradezco mucho también la cantidad de referencias a las que nos has remitido. Me gustaría decir que nos ayudas a hacer una interpretación latinoamericana del pensamiento de William Pinar o William Piner, que me parece necesaria, me parece indispensable en este mundo. Nos has hablado de los orígenes, nos has hablado de los debates y de la difusión de la perspectiva técnica, pero fundamentalmente nos has hablado y, digamos, has construido el meollo de tu conferencia a partir del movimiento de reconceptualización o movimiento reconceptualista de William Pinar o William Piner. Y básicamente me parece que has dado una luz, desde mi punto de vista, muy interesante a esta perspectiva autobiográfica, centrada primero en la experiencia del sujeto, en lo que has llamado carrera o currere, en lo que lo presentan los textos de Pinar, y los 4 tiempos de reconstrucción de esta experiencia. Ya le has añadido algo que me parece muy interesante, que es la vinculación con el pensamiento freiriano. En lo personal yo pensaba, bueno, yo recordaba, mi primera lectura de Freire también fue en 1971. O sea, recordaba estas realidades que de alguna forma nos ofrecen. Pero por otra parte, nos has permitido ver también el método Currere como estrategia para analizar el campo del currículo, como estrategia donde estos 4 tiempos se rearman, se restablecen para poder de alguna manera plantear cómo reconstruir el campo. Y has dicho algo que me parece muy importante. O sea, es un campo que de alguna forma los traumas, tú dijiste, fue la palabra que empleaste. Yo aquí lo que escribí en mis notas son los impactos sociales, de alguna manera transforman. Ciertamente en el caso mexicano, el movimiento del 68, pero yo pienso que hoy estamos en un momento muy especial en el país, tanto en la dinámica política de lo que se llama la cuarta transformación, como en la dinámica que la salud nos ha creado con la pandemia, y el distanciamiento y el tener que usar estas tecnologías de forma cotidiana para comunicarnos con nuestros alumnos. Y si no podemos utilizar esta, utilizamos el WhatsApp, pero hemos utilizado tecnologías para estar con los estudiantes. Y eso yo lo festejo enormemente, estos 2 planteamientos que has hecho. Y una cosa que yo quisiera, aunque no fue el eje de tu conferencia, pero que yo quisiera que también retomáramos en el caso de los que estamos participando en ella, nos has recordado una estrategia de investigación. Y una estrategia de investigación es ir a las fuentes. Y una estrategia para ir a las fuentes es saber leer los pies de página e ir a buscar quiénes son los referentes, los trabajos que nos están de alguna manera llamando la atención. Yo quisiera con este resumen medio atrevido que me atrevo a presentar,
ver si hay alguna pregunta. Yo no tengo ahorita acceso al chat, o sea, tengo un chat muy corto, no sé yo acceso a alguna pregunta o alguna intervención de quienes están participando en la conferencia, pero en primer lugar quiero manifestarte, yo creo que a nombre mío y de muchos compañeros, compañeras, un profundo agradecimiento por el tipo de conferencia que has que nos has permitido recrearnos de alguna manera, tanto en el campo curricular como en el pensamiento de William Pine. Por el momento me dicen que no hay ninguna pregunta. No sé si alguien se anime a hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, para recoger un poco yo creo que tú aludiste al comienzo a estos grupos que ya han estado trabajando, este pensador y otros, ¿cierto? Tal vez estas conferencias, y aprovecho recordar que el próximo 2022 va a ser la séptima conferencia de la Asociación de Internacionalización en Braga, en Portugal, ¿cierto? Espacio en que curiosamente nos hemos encontrado los latinoamericanos, en latitudes extrañas para nosotros, y creo que el seguir multiplicando estos espacios transnacionales de diálogo que nos alejan además de los nacionalismos, ¿cierto? Del encierro de nuestros contextos nacionales también, es parte de este proyecto y es relevante no solamente para nosotros, sino para la teorización de lo que se llama el movimiento de internacionalización, particularmente cuando en un contexto en que precisamente es el despliegue nuevamente global, pero hoy día mucho más eficaz vía la estandarización y la evaluación, ¿cierto?, de políticas mundiales, en que, mira, yo siempre digo, por lo menos en el modelo de Tyler había discusión por objetivo. Aquí ni eso se discute, o sea, es lo que se te mide nomás. Un cierre completo de la idea de diálogo y de conversación. Simplemente la validación por eso. Entonces, eso yo creo que es una fuente importante también, la construcción de estos archivos transnacionales, como lo fueron para mí, digamos, y algo a lo que hay que volver, la celebración del aniversario del ISUE en octubre del 2016, si es que mi memoria no me traiciona, en que por lo menos creo que fueron varios de nosotros, yo ahí tuve el gusto de conocer a personas que solamente había conocido en sus textos, de encontrarme con otro, de lo que ha sido este importante congreso de Tlaxcala, ¿cierto? Que debo confesar, me completé mi ignorancia hasta que fui invitado, y bueno, y es algo que no voy a perder en mi lista de eventos a los que trataré de volver. Y otros más, el Congreso de Redes, por ejemplo, que hacen nuestras queridas colegas de Brasil, de la UERJ, ¿cierto? Y otros más que no conocemos, y una serie de iniciativas en las que hemos estado trabajando en estos pequeños grupos, pero la necesidad en un momento, creo yo, de articulación, porque hay un diálogo intergeneracional que aún no se da, y simplemente se puede dar, y es bueno que se dé de manera además transnacional, creo yo. Creo que los tiempos no tenemos que estar a la altura de los tiempos no nos exigen menos. Y lo otro, así como tenemos que crear estos archivos, ¿cierto? Yo creo que hay un enorme trabajo de archivo todavía por hacer en esta historia. Tal vez ustedes en el trabajo que tú has hecho, ¿cierto? Mapeando cada 10 años, me parece que el campo curricular en este proyecto, entiendo también que con financiamiento público, lo que me parece espléndido, ¿cierto? Que hay un proyecto, voy a decir nacional, en el mejor sentido de la palabra, ¿cierto? También, creo que algo fundamental. Pero hay una serie de archivos, una cantidad de trabajo de archivo que aún es necesaria, creo yo, que no tenemos, y que bueno, también tal vez incorporar en esto este concepto más Foucaultiano de archivo, ¿cierto? Con este concepto más tradicional, y ver cómo, cómo también indisciplinamos la disciplina de la investigación en base a este trabajo de archivo, y ese es un texto que también es, digo indisciplinamos por la referencia a un texto sobre trabajo archivístico publicado en Xochimilco, en la UAM, que solamente por uno de estos encuentros también tuve la posibilidad de tomar. Entonces, yo creo que esos dos puntos son fundamentales en una lectura más lenta. Sí, yo sé que esto tal vez no es lo que se espera, pero tenemos la idea de que tenemos que leer
lo inleíble, porque hoy día toda producción intelectual es imposible leerla en una día prácticamente, estar al día en todo, pero son momentos en que hay que volver a la reflexión calmada, dialógica, ¿cierto? Y de esta lectura lenta de los textos, creo yo, más que en la idea de poder saber lo último que se publicó en todos lados, sin tener el necesario tiempo para poder asimilar el tiempo, dejarte afectar por el texto también, pero al mismo tiempo discutirlo con otros, ¿no? ¿Cierto? Esa tradición de la lectura pública, colectiva, es una tradición ancestral. De la humanidad eurocéntrica sí, pero la lectura también, la lectura del relato oral, el recitado, memorizado también como parte de la historia y la forma en que nuestros pueblos transmitían cultura, ¿sí?, a las nuevas generaciones. Sí. Solo te aclaro una cosa, lo que hacemos, que llamamos investigación curricular cada 10 años, no tiene financiamiento público. En realidad tiene el esfuerzo que realizamos de los grupos que estamos abocados a ellos. Hay una pregunta. Dice, ¿cómo pensar y trabajar metodológicamente desde el circuito de la perspectiva de William Pinar o Painar los temas emergentes como puede ser los de género, los de identidad? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que este método ya está a lo mejor en la lectura bueno, ojalá que haya financiamiento público, ¿eh? Bueno, y nosotros, nuestras vías, siempre digo yo como académicos también, de alguna forma van más allá, ¿cierto?, de nuestras obligaciones, y eso habla también de los esfuerzos de la Academia Latinoamericana por mantener lo que es importante, no solamente lo que se exige o es urgente. Es a lo mejor la lectura también de un hombre latinoamericano. Las tres personas que yo he nombrado en esta perspectiva y en este método introdujeron tanto la teoría feminista en estudios curriculares, que fue de la mano de la teoría autobiográfica, y la teoría queer, como se conoce ahora, ¿cierto? O el LGTB, como se dice también, que fue uno de los aportes de William Painar específicamente. Yo creo, para no con esto, con este comentario no desatender la pregunta, que el tema es precisamente eso que llamamos temas emergentes, tienen historia, ¿no? Cuando uno va viendo, por ejemplo, el cómo estas personas, Madeline Brunet, Janet Miller, leen a su generación anterior, las feministas de los 60, y cómo eso las interpela a entender lo que ellas van a llamar esta presencia de una ausencia, la experiencia, ¿cierto?, de la feminidad alojada en la escolaridad, pero como ausencia, y van a ver que todo este sistema escolar, en la que ellos están en prácticamente todos los roles, ha sido organizado, ¿cierto?, en lo que se va a llamar el patriarcado, o en la idea de un hombre maduro, europeo, etcétera, 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 que es el que define la racionalidad, ¿cierto?, la manera de comportarse, la disciplina escolar, y que reserva entonces un poco este rol femenino a la idea de maternidad. Bueno, eso es un tema emergente hoy día, o un tema que hoy día adquiere visibilidad y voz, pero es un tema histórico. Son precisamente esos temas, esos nudos, el ver cómo se han ido, y por eso es que la idea de deconstrucción, ¿cierto?, es tan importante para algunas de estas personas. Nosotros, tal vez en otra tradición, hablamos más de reconstrucción histórica, ¿cierto?, pero esta idea de deconstruir estos procesos, de ir viendo de cómo se construyen históricamente, de entender que no son naturales, que son históricos, es precisamente a lo que apunta esto. Tal vez la diferencia sea, y como digo, eso tiene que ver también con las tradiciones que he aludido, el que no es un tema solamente externo, es un tema también personal. Y esto es muy de profesor, si uno lo quiere, o de profesor, o de maestro, ¿cierto? El entender que la crítica no basta solamente, muy freireano también, ¿cierto? No es solamente la crítica de lo que hay, sino el adelantamiento en la vivencia propia de lo que debe haber. Estos son un poco y por eso esta palabra autotransformativo, como esto no está dado simplemente para hacer un argumento intelectual, sino que para producir una transformación en el sistema que parte también, o de la que es parte también, una autotransformación personal, ¿cierto?, y colectiva. Gracias. Hay otra inquietud acá entre
entre quienes nos están acompañando, la voy a leer. Iniciaste algunos trabajos con el objetivo de recuperar la historia del currículum en varias regiones del mundo, utilizando el enfoque del QRR. ¿Qué tanto has avanzado? ¿Qué similitudes y diferencias sustantivas has encontrado? Sí, más bien, ¿qué tanto avanzado? Cada vez siento que menos, pero claro, eso quiere decir que algo ha aprendido, parece, porque cuando uno empieza a darse cuenta de que sabe menos, quiere decir que ya conoció algo que un poquito más allá de lo que ha leído. Yo creo que si lo vemos en América Latina, eh, creo que hay mucho trabajo por hacer, pero que no necesariamente, y por eso yo hablo de biografía más bien, ¿eh? Porque estoy en el campo curricular, hago referencia a esto, pero hablo siempre de los estudios biográficos. Y por eso me gusta también mucho este acuñamiento que hizo Daniel Suárez de este trabajo de la documentación narrativa, y no le puso simplemente narrative inquiry o la traducción, no le puso autoetnografía. Creo que hay desarrollos posteriores a la bibliografía en nuestro mundo que todavía tenemos que, en nuestro mundo latinoamericano, que tenemos que ver. ¿En qué avancé yo o a qué me sentí desafiado? Que no quería simplemente una referencia de Pienaar o de Norman Denzin, que fue mi otra gran influencia en la parte metodológica, al plantear un método biográfico. Busqué en Freire y ahí entendí lo central que era para Freire la biografía, ¿cierto? Y una sola frase: las cosas no tienen biografía, las personas sí. Y existe el derecho a la biografía en toda persona, entonces. El derecho a poder decir, a que su propia evidencia sea parte de su historia vocacional. Eso es algo que he podido avanzar, y tal vez esta última parte está escrito en texto en inglés, pero también en español se publicó esto de la influencia de Freire en el movimiento reconceptualista. ¿Qué es lo que pude mapear también, por ejemplo, en esta misma lógica, como digo, los desarrollos que he nombrado en autobiografía, con todo un movimiento, una revista impresionante de la Asociación Brasilera de Pesquisa Autobiográfica, con el trabajo de década, y un diálogo muy importante con Europa también, de Clementino de Souza, si mal no recuerdo, y María Conceição Pasegui, de Brasil, de Gabriel Murillo, pero son lecturas que a las que me he ido, y de muchos otros en Argentina. Yo nombro a Daniel Suárez, pero hay bastantes más, digamos, que a lo mejor no pueden ser, o estuvieron algún tiempo en el campo curricular. Hoy día prefieren hablar del espacio pedagógico, de lo biográfico, pero hay mucha cosa escrita en América Latina en autobiografía, congresos que llevan 15 versiones, no sé, o más, handbook también, como se dice ahora, es cierto. Eso ha sido también algo de lo que he ido un poco preocupándome. Y lo otro es que una tesis que me gustaría avanzar acá también es que, por ejemplo, si nosotros vemos lo biográfico en investigación cualitativa, que ha sido lo otro que me he dedicado, y trabajando con colegas también muy importantes del ámbito mexicano y europeo, español sobre todo, y estadounidense, obviamente, por donde estudié, eh, es que si uno ve el desarrollo en investigación cualitativa de los temas biográficos y de la propia investigación cualitativa, lo que se hizo en educación adelanta como en 2 décadas a cuando esto se consolida en investigación cualitativa. Y eso puede ser una aseveración temeraria, creo que lo es, pero informada. Es decir, los textos de Pienaar adelantan en 15 años por lo menos a los textos de Denzin. El proyecto es similar, claro, pero cuando llegamos a lo biográfico concretamente tenemos esa diferencia. Todos los desarrollos posteriores, incluso eso no lo leí, no lo leí en estos momentos para poder analizar, pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en Cronbach, Scriven, Stake, son personas trabajando en educación y que se dan cuenta que el modelo en el que trabajan no les da cuenta de lo que quieren dar cuenta, y desarrollan una reflexión que va a terminar después en enfoques cualitativos, en la investigación iluminativa, en el estudio de casos. Es decir, parece ser que cuando tomamos en serio qué investigación es más relevante para los sujetos que forman parte de la educación, se produce no solamente dispositivos pedagógicos, sino que desarrollos teóricos e innovaciones metodológicas.
Esa es un poco, tal vez podría contestar, pero creo que el trabajo es impresionante, ¿cierto? Bueno, y si uno está hablando de biografía en América Latina, Los hijos de Sánchez no puede dejar de ser nombrado, ¿cierto? Como un texto que una generación leyó. Y claro, y de nuevo hay muchas cosas escritas. La idea hasta que recogieron un libro en México, por ejemplo, también en una librería, un país maravilloso donde hay, siempre digo, en México y en Argentina uno camina un par de cuadras y encuentra 3 o 4 librerías. En Chile, desgraciadamente, encuentra 3 o 4 farmacias. ¿Mm? Pero es de alguna manera una metáfora de lo interesante que es para nosotros un libro que se llama Pedagogía Existencial. Otra tradición, digamos, que aparece en América Latina y que no viene de otro lado, viene directo de la fuente de un diálogo específico. Entonces, así hay mucho, yo creo, todavía por ver. Pero solo la lectura de los clásicos, yo creo que nos pueden decir más de esto, de los enfoques biográficos en educación y en currículum, tal vez, de lo que necesitamos buscar fuera, si es que ese es nuestro interés primordial. Estimado Daniel, el Sí. tiempo nos ha comido. Yo quisiera, antes de agradecerte, decir que Frida Díaz Barriga, María del Pilar Romero, Tamara Paola Caballero, y Antonio Pérez han lanzado preguntas. Una disculpa, yo no tengo acceso al chat completo, entonces no las vi a su tiempo, por eso no las leí. Una disculpa para ustedes. Y realmente mi agradecimiento profundo por este reencuentro, este intercambio otra vez contigo. Yo sé que no va a ser la última vez en que nos podamos ver y en que podrás de alguna manera también trabajar con la comunidad académica mexicana y bueno, obviamente con otras comunidades, pero sobre este tema. Muchísimas gracias, Daniel, por tu generosidad para esta conferencia. No, muchísimas gracias a ustedes, a los colegas que han tenido la deferencia de escuchar, y vuelvo a insistir, el agradecido soy yo, es un honor para mí estar con ustedes, y bueno, y me despido hasta la próxima ocasión entonces, hasta el reencuentro. Gracias, llévate un abrazo desde México. Un abrazo también desde el sur, que estén muy bien, ¿eh?